Apocalipsis capítulo 1, si alguien no tiene Biblia, comparta por ahí para que vean que lo que estamos estudiando es Biblia, no son inventos de hombres, que aquí lo que estudiamos es la palabra del Señor. Amén. El versículo 9, voy a leer algunos versículos solamente, y así que leemos el versículo 9. ¿Lo tienen, hermanos? Gloria a Jesús, a la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y usted dice: yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía: yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Teatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Lo voy a dejar ahí. Quiero basar mi mensaje, oiga bien, en el versículo 10, donde dice: yo estaba, ¿en dónde? En el Espíritu, en el día del Señor. ¿Cuál es el día del Señor? Ahorita se lo explico. Y detrás de mí una gran voz como de trompeta. Lo voy a dejar ahí y tome su asiento, amado hermano. Quiero hablarle bajo este tema: viviendo en el Espíritu. ¿Alguien quiere escuchar algo de parte de Dios? Es un tema bastante amplio, un tema bastante extenso, viviendo en el Espíritu. Todos sabemos, amado hermano, todos sabemos que vivir en el Espíritu es lo contrario de vivir en la carne. Vivir en la carne es vivir en las obras de la carne, vivir en el pecado, vivir en la maldad. Vivir en el Espíritu, todos sabemos, ¿verdad?, que vivir en el Espíritu es vivir santificado para Dios, vivir una vida santa y recta para Dios. Pero no me quiero enfocar esta mañana en ese punto de la santificación. Quiero enfocarme en otro punto que va más allá de una persona que vive santificada y vive en el Espíritu. Quiero enfocarme en una persona que vive en una relación íntima con Dios, una relación minuto tras minuto, segundo tras segundo. Una persona que vive en el Espíritu es una persona, repito, que se santifica. Es una persona que se guarda constantemente todo el tiempo. Entonces, en resumen, es una persona que vive todos los días bajo la voluntad de Dios. Una persona que vive bajo la voluntad de Dios. Una persona que está consciente en sus 5 sentidos de que esta persona, todo lo que hace, tiene que hacerlo bajo la voluntad de Dios, y cualquier acontecimiento que a esta persona le sucede no le preocupa, porque él sabe que está bajo la voluntad de Dios, y todo lo que a esta persona le pueda acontecer, esta persona sabe que no sucedió por casualidad. Usted me está entendiendo, como que están dormidos. ¿Será que no tomaron su café y su pan? Pero esa es una persona, hermano, que vive en el Espíritu. Es una persona que está consciente en sus 5 sentidos de que todo lo que hace es por voluntad de Dios. Pero oiga bien lo que le estoy diciendo, que cuando nosotros nos movemos bajo la voluntad de Dios, todo lo que pasa es profético. Todo lo que a usted le sucede es profético. Usted no lo juzga con ojos carnales o con prejuicio. Me explico. Desde que yo salí de acá,
yo sabía que iba bajo la voluntad de Dios. Yo sabía que mi carne no quería ir. Mi carne no quería ir. Entonces fui porque estaba siendo guiado por la voluntad perfecta de Dios. Y cuando estamos bajo el Espíritu, de paso le digo, cuando estamos dirigidos por el Espíritu, no hacemos nosotros lo que la carne nos manda. No nos guiamos nosotros por lo que la carne te dice. La carne te dice, hoy no quiero. Pero si tú eres guiado por el Espíritu, tú dices, mira carne, tú no mandas. Aquí el que manda es el Espíritu. La carne dice, hoy no quiero ir a la iglesia. El Espíritu dice, te vas porque te vas. Usted ha visto una imagen en Facebook que el Espíritu lleva arrastrando a la carne. Tú no quieres ir, tienes que ir. Porque cuando estás en el Espíritu tienes que guiarte por el Espíritu, señores. Yo no sé si me estoy explicando. Entonces, ¿qué te estoy diciendo? Cuando está bajo el Espíritu, bajo la dirección de Dios, la voluntad de Dios, hermano, tu carne no manda. La carne dice, yo no quiero ir. Yo decía, yo no quiero ir. Pero mi espíritu decía, es necesario que vayas. Si papá te está mandando, obedece. Y repito, cuando yo obedecí, iba en el avión y repito, iba llorando. Mis ojos iban llorando. Yo extrañaba a mis hijos, en serio, los extrañaba. O sea, hay gente que me dice, o sea, hay gente que me ha dicho a mí, pero yo no los entiendo. Me han dicho, o por ejemplo allá, ¿verdad? Me dijeron personas, me dijeron, pues qué bueno que vino y descansó, se libró de sus hijos. Dije yo, pero qué mente tú tienes, yo no me libré de mis hijos, yo quiero estar con ellos. Me dijeron, descansó, ¿verdad, pastor? Porque no estuvo con sus hijos. Dijo, pero qué loquera es eso, yo quiero estar con mis hijos. ¿Cómo tú me dices que yo descansé de mis hijos? Yo quiero estar con ellos. Por eso digo, yo no sé si usted me entiende esto, pero eso fue lo que pasó. Yo dije, yo quiero estar con ellos. Y entonces, repito, todo era profético. Yo iba llorando, pero aún así decía, Dios, ¿qué me quieres enseñar? ¿Qué me quieres decir? Y le digo, cuando yo llegué a cierto lugar, esperaba comer, ¿verdad? No había comido todo el día, esperaba comer un plato de comida grande. Y no fue así. Comí un taquito así, una flauta, yo no sé qué era. Y total, ¿verdad? Que así descansé. Pero eso yo lo tomaba como profético. Dije, Dios, ¿qué me quieres decir con esto? Porque sabía que estaba bajo la voluntad de Dios. Y si aún no hubiese habido comida ese día, yo sabía que era Dios, no el hombre que me estaba dejando sin comer. Yo sabía que era Dios directamente conmigo quien me estaba diciendo, hoy no vas a comer porque te quiero enseñar algo. O sea, en otras palabras, cuando tú estás en el Espíritu, no tomas las cosas como que si vinieran del hombre, las tomas como que si vinieran directamente de papá. Porque aunque venga la escasez, venga lo que venga, tú estás diciendo, Señor, ¿y qué? ¿Qué me quieres enseñar? Entonces cuando Dios me deja, fue Dios que me deja casi sin comer un día. Y entonces yo le pregunto y me da la revelación, que no se la voy a contar, pero Dios me da la revelación del asunto. Me dice, ¿tienes hambre? Tengo hambre. ¿Necesita comida? Necesito comida. Y me lleva al mundo espiritual y me empieza a hacer ver tantas cosas que me dejó ver. Y todo así sucesivamente. Entonces pasan las cosas, todo. Y todo, yo nunca me quejé. Nunca le renegué a Dios. Nunca le dije, porque yo no lo vi como algo contrario, sino lo vi como una enseñanza. Entonces por eso le dije, ese día le digo, prediqué en esa hermosa iglesia, prediqué. Yo traía otro concepto. Yo dije, pues que iba a haber mucha alabanza, todo eso. No, porque cada iglesia es diferente, ¿verdad? Entonces, cuando yo terminé de predicar, yo dije, no pasó nada. Dije, y
mi mente, claro, se preguntaba muchas cosas, ¿verdad? Pero no, cuando la gente se paró a testificar, empezó a testificar. Y decían, por eso el enemigo me había querido detener de venir a este culto. Yo venía y la carretera estaba cerrada y tuve que ir a dar la vuelta porque el diablo sabía la palabra que yo iba a recibir esta noche, dijo alguien. Y más personas empezaron a testificar, pero ni yo mismo no entendía porque mis ojos no habían visto lo que yo hubiese querido ver. Y después me dijo la familia donde estamos hospedados, me dijo, tú no sabes lo contento que está el pastor con la palabra que usted trajo. Dije, ¿en serio? Dice, está contento el pastor por la palabra que usted trajo. Yo dije, pero mis ojos no lo vieron. No vi que sonriera ese pastor, no vi que saltara y dijera, wow, gloria a Dios por esa. Yo no lo vi. Entonces me dijo, está contento. Oiga, hermano, voy a pasar rápido esto. Entonces, para hacerle claro, me dice, ¿sabe que usted es el primer pastor que viene de afuera de esta iglesia? El primer pastor que usted se sube en este altar. Este pastor nunca ha subido un predicador de afuera. Quiero decirle que toda la vez él predica, y si acaso le llega a dar la confianza es a un hombre de los que tiene confianza aquí, pero de fuera de esta ciudad ningún pastor ha predicado en este altar. Me dice, usted fue el primer pastor. Ahí está mi esposa, si soy mentiroso, si usted fue el primer pastor de fuera de la ciudad, fuera de esta iglesia, que subió en este altar. Y entonces le digo, cuando estamos bajo la voluntad de Dios, hermano, no hay quejas. Yo bien pudiese haberle reclamado a Dios, Señor, y para eso me trajiste aquí, para esto y para esto. Pero desde que yo salí de aquí, yo me di cuenta que yo no iba bajo la voluntad del hombre, que no era el hombre que me estaba moviendo a cierto lugar, sino que yo iba bajo la voluntad de Dios, porque yo tuve una comunicación con Él desde el momento en que yo salí de esta casa. Yo dije, yo voy porque usted me está mandando, pero si por mí fuera, si fuera el hombre, te digo, Dios, que yo no voy. Entonces, cuando entramos a esta escritura, entramos a la vida de Juan. ¿Cuántos conocen a Juan? Otra vez, Juan el apóstol. Dice la Biblia que Juan el apóstol fue uno de los apóstoles, ¿verdad?, que caminaba con Jesús. Y dice la Biblia que este hombre era malo cuando era apóstol o discípulo de Jesús. En serio, era malo. ¿Por qué era malo? Porque en cierta ocasión dice que fueron a visitar unas ciudades, y por el hecho de que no los recibieron a Jesús y a ellos, dice que Juan y su hermano se juntaron y dijeron, Señor, ¿quieres que mandemos que caiga fuego del cielo y destruya estas ciudades porque no nos recibieron? Juan caminaba con Jesús, pero no estaba transformado. Entonces Jesús, usted sabe la respuesta de Jesús. Jesús le dice a estos discípulos, ¿de qué reino son ustedes? Ustedes no saben que yo no vine a la tierra para perder las almas, sino para salvarlas. Pero para ser rápido, vemos un Juan, ¿verdad?, que en su primera etapa era un Juan inmaduro. Pasó el tiempo, Juan, después de que Jesús resucita, estaba preparando un mensaje por ahí acerca de los 40 días de silencio, que nadie sabe esos 40 días de silencio. Si yo le hago una pregunta de los 40 días de silencio, usted va a decir, ¿qué es eso, pastor? Los 40 días de silencio de cuando Jesús resucita, y dice que murió, tuvo 3 días en la tumba, resucitó y estuvo 40 días en la tierra. Y dice la Biblia que durante 40 días les habló a los discípulos, a los apóstoles, del reino de Dios. Durante 40 días, escuche bien. Y algo que yo le decía a Rogelio, le decía, o no me recuerdo a quién le decía que era lo que Jesús dice que 40 días les enseñó del reino. Nada más, solamente del reino. Y les enseñaba con evidencia, dice la Biblia, queriendo decir que usted sabe que los discípulos, antes de
Antes de que Jesús muriera, los discípulos estaban como ciegos, incrédulos, como las iglesias. Eran incrédulos. Jesús les decía a ellos, Jesús les hablaba y les decía: ¿saben qué, muchachos? Voy a morir y voy a resucitar al tercer día. Y se los dijo en repetidas ocasiones. Y ellos lo escuchaban por aquí y les salía por acá. Entonces, cuando Jesús muere, ellos no creían la palabra de Jesús. Entienda bien, muchas veces Jesús les enseñó diferentes cosas y ellos nunca pudieron entender a Jesús porque no le creían. No le creían a Jesús lo que él enseñaba. Les decía que él era el Mesías, que él iba a morir, iba a resucitar, y ellos solamente oían de oídos, pero no le creían a Jesús. Entonces, cuando muere Jesús y al tercer día resucita, entonces dice que se anduvo apareciendo por el transcurso de 40 días y anduvo enseñando acerca del reino. Y dice que les enseñaba ahora no solamente como de palabras, con evidencia. Y yo llegué a la conclusión de que lo que Jesús les enseñaba se les aparecía y les decía: miren, muchachos, incrédulos, porque ellos pensaban que Jesús había muerto y ya había terminado todo. Pero ahora Jesús viene en su resurrección, viene y ahora viene a mostrarles con evidencia. Y dice la Biblia que desde entonces, cuando Jesús se presentó con evidencia, la perspectiva de ellos cambió. Ahora los discípulos eran diferentes. Tomás, ¿usted sabe Tomás? Dice la Biblia que vinieron y le dijeron a Tomás: Tomás, hemos hallado al Maestro, hemos hallado al Mesías, resucitó. Y Tomás era de los apóstoles, hermano. Jesús se lo había repetido en muchas ocasiones. Pero ahora le dicen a Tomás: Tomás, el Señor resucitó, se cumplió la palabra, Él dijo que iba a resucitar. Y Tomás dice: yo no lo creo. Dijo: para serle sincero, yo no creo que haya resucitado. Dijo: yo no lo voy a creer hasta que yo lo vea, lo toque, y entonces toque sus manos. Si verdaderamente es Él, entonces yo lo voy a creer. Se parece mucho a la iglesia, no a esta. Aquí todos creemos. Decía Rogelio, se parece mucho a muchos, no a todos, ¿verdad? Pero a algunos. Que a veces el predicador está bajo el Espíritu y dice: mi hermano, Dios va a hacer esto, Dios va a hacer esto. Y dice: quiero verlo. A ver, hazlo. Y está: hermano, Dios está aquí, Dios va a hacer esto, Dios se va a glorificar. Y los Tomases dicen: no te creo. Pero ya Tomás, cuando ya ve el milagro, que ve que lo que dijo el predicador se está cumpliendo, pasó la persona, la profecía, se cumplió esto y esto. Entonces Tomás se levanta y dice: ahora sí, dice. Pero no lo creíste cuando te lo dijeron. Entonces, hermano, mire, entonces Juan fue así. Juan, después de la resurrección de Jesús, hermano, Juan tuvo, dicen los estudiosos, que Juan siempre tuvo encuentros con Jesús. Siempre tuvo encuentros con Jesús, siempre tuvo revelaciones. Entonces Juan fue uno de los discípulos que al principio, hermano, era débil, hacía muchas cosas, pero después, todos los apóstoles después cambiaron, pero Juan después cambió. Tomó con seriedad las cosas de Dios. Juan dice la Biblia que en el tiempo de un emperador llamado Domiciano, que hay otro emperador que se llama Vespasiano, que no es el mismo. Vespasiano era el padre. Vespasiano tuvo otro hijo que se llama Tito, que era emperador también de Roma, y tuvo otro hermano que se llama Domiciano. Entonces, cuando en este emperador llamado Domiciano, emperador romano, dice la Biblia que este hombre era un hombre altivo, que este hombre demandaba adoración de la gente. Entonces, acuérdese que Israel estaba bajo la
bajo el yugo, bajo la esclavitud de los romanos. Entonces dice que este hombre levantó una persecución contra la iglesia del primer siglo. Entonces este hombre dice que Juan, como era un fiel apóstol, de esos predicadores finos, hermano, de esos que hacen enojar al diablo, de esos que enfadan al enemigo. Sí, mi hermano, porque la gente, los predicadores tibios, likes, los hermanos likes no lo hacen enojar, pero Juan era uno de esos. Dice que Juan molestó tanto a este emperador, que este emperador dice que dijeron, dice la historia que dijeron: agarren a Juan, vamos a terminar con él, con Juan, el que predica el evangelio, vamos a terminar con él. Y dice la historia que tomaron a Juan. Estudia eso no está en la Biblia, porque hay gente que toma la historia como en la Biblia. En cierta ocasión yo le pregunté a una persona, yo le decía: oiga, hermano, le decía, veníamos manejando ahí como 3, 4 personas en un carro. Yo le dije: oiga, hermano, y ese versículo que la gente dice que si no es la voluntad de Dios no se mueve ni la hoja de un árbol, ¿está en la Biblia? Sí, hermano, ahí está. Y yo le dije: pero ayúdeme a buscarlo, por favor. No, sí, yo lo vi, parece que está en los Salmos. Le dije: búsquemelo, ayúdeme, por favor, porque yo quiero encontrarlo. Dijo: te lo voy a encontrar. Y le hablé a otro pastor, también estaba graduado en el instituto también. Le dije: pastor, fíjese que yo estoy buscando un versículo que se dice que si no es la voluntad de Dios no se mueve ni la hoja de un árbol. ¿Usted lo ha visto en la Biblia? Sí, sí, ahí está. Le dije: búsquemelo, por favor, me lo manda lo más pronto que pueda. Ya pasaron como 10 años y no me lo pudo mandar. Porque a veces relacionamos dichos con versículos, y porque el otro lo repite, entonces nosotros venimos como repetidora, como pericos. Pero oiga bien, la historia dice que Juan, bueno, por ejemplo, ¿verdad? Hay algunos que dicen por allá, voy a repetir otro versículo muy común, que dicen: ayúdate que yo te ayudaré. Ese no está en la Biblia. Ese no está en la Biblia. Ayúdate que yo te ayudaré. Eso no es versículo bíblico, eso no está. Entonces, hermano, lo que le estoy diciendo, Juan, dice la Biblia que este emperador llamado Domiciano, dice que lo tomó y dijo: vamos a terminar con Juan. Dice que lo trajeron, hermano, dice que lo pusieron en una olla de aceite hirviendo. Oiga bien, querían terminar con Juan. Y dice que lo pusieron en una olla de aceite hirviendo y dice que lo metieron. La historia dice que Juan no le pasó nada. Dicen algunos que Juan, lo que salió de la olla hirviendo del aceite, fue que salió más ungido que lo que estaba antes. Gloria a Jesús. Yo no sé si usted escucha eso, hermano, en serio. Eso dice la historia. Hay libros que son como apócrifos que hablan acerca de eso, que a Juan, este emperador, lo metió en una olla hirviendo de aceite, y al ver que a Juan no lo pudo matar en una olla de aceite hirviendo, dijo: este hombre es inmortal, ¿qué vamos a hacer con él? Entonces dice que dijo: mandémoslo a la isla llamada Patmos, allá que se pudra, allá que se muera, allá que termine su vida. Y dice que en esta isla llamada Patmos, hermano, no era una isla donde como hoy en día que se van a la isla de vacaciones, no. Esta era una isla, dice, que donde mandaban a los peores delincuentes. ¿Usted me está escuchando, hermano? Yo no sé si tiene sueño o qué le está pasando. ¿O será que la palabra está muy profunda? Usted quiere algo emocionante. Pero escuche, mandaron a Juan a esa isla. Dice que en esa isla, dice que los presos que iban a esa isla llamada Patmos, dice que esos presos trabajaban, hermano, todos los días. Esos presos solamente se les daba un día de comer, una vez al día de comer. O sea, queriendo decir, dice que los presos se les daba solamente una muda de ropa, un cambio de ropa en esa isla llamada Patmos.
Queriendo decir que con el tiempo estas personas, sus ropas se desgastaban y llegaba el momento donde tenían que posiblemente quedar sin ropa, desnudos. Y trabajaban todo el tiempo porque eran esclavos en esa isla llamada Patmos. Y ahí estaba Juan, el siervo de Dios. ¿Usted está escuchando? Ahí estaba Juan, el siervo de Dios, el apóstol de Dios, estaba metido en esa isla llamada Patmos. Entonces mi pregunta era, si Juan estaba metido en esa isla llamada Patmos, donde no había comida, no había ropa, todos los días tenían que estar trabajando, Juan, de la lógica humana es que Juan debería de estar metido en una depresión terrible, en una etapa de depresión. O sea, ¿por qué? Porque estaba en un lugar donde no había libertad, había trabajo, no había comida. Entonces debería de haber estado en una etapa de depresión, una etapa donde estuviera renegando contra Dios y decía: Señor, mira, me descuidaste, me dejaste, estoy aquí solo, abandonado. Pero no, dice que Juan estaba en el Espíritu. Gloria a Jesús. Yo no sé si usted entiende eso. Bendito sea Dios, aleluya. Él estaba en el Espíritu, dice la Biblia. Él no estaba en la carne. Y mientras yo miraba esta porción de esta palabra de Juan, hermano, encarcelado en una isla, hermano, sin comida, sin ropa, trabajando todo el tiempo, hermano, siendo golpeado por los capataces, hermano, todo el tiempo, miraba esto y dice la Biblia que Juan no perdió su vida espiritual. Gloria a Jesús, porque la vida espiritual, amado hermano, no depende de lo que tú vives. Gloria a Jesús. Y yo decía, óigame bien, yo decía cuánto la iglesia Camino al Cielo necesita aprender de Juan. Lo voy a repetir, cuánto la iglesia de este siglo, la iglesia de este siglo necesita aprender de los primeros cristianos. Juan en la isla, en el Espíritu. Estaba en el Espíritu, no estaba en la carne. Y ¿cuánto necesitamos nosotros aprender de Juan? ¿Alguien necesita aprender, amado hermano, de Juan? Gloria a Jesús, bendito sea Dios. Ya que, repito, siempre lo he dicho, y a algunos les molesta, la iglesia de este siglo es una iglesia débil. La iglesia de este siglo, amado hermano, es una iglesia débil. Son llorones, somos llorones por cualquier situación. Mire que Juan está en ese lugar y dice que estaba en el día del Señor. Quiere decir que él se mantenía adorando a Dios. Él no le importaba, hermano, lo que estuviera pasando, la situación que él estuviera pasando. Lo único que él sabía, que si estaba ahí, dice, estaba aquí por causa de la palabra y del evangelio y del testimonio de Dios, dice el Apocalipsis. Estaba ahí por causa del evangelio. No estaba ahí por causa de sus críticas, por causa de su boca. Estaba ahí por causa del evangelio. Gloria a Jesús. Está bien, no, si no quiera no aplauda. Yo como quiera, yo no predico para los aplausos. Yo predico lo que Dios me dé, ¿verdad? Pero entonces, hermano, viendo esta historia de Juan en esa situación, y él está en el Espíritu. Te decía al principio que cuando nosotros estamos en el Espíritu, hermano, nada te va a afectar en tu vida física, en tu vida natural. Nada te va a afectar, mi amado hermano. Nada te va a afectar, porque todo lo que pase, si tú sabes que estás en el Espíritu, tú vives bajo la voluntad de Dios, y todo lo que a ti te acontece no lo tomas como que si viene del hombre. Dice Juan, yo estaba en la isla llamada Patmos. ¿Por qué? Por causa del evangelio de Dios. Queriendo decir que Juan estaba ahí y decía, si estoy aquí en esta isla pasando esta situación terrible, es porque Dios lo permitió. Si Dios a mí me sacó de la olla de aceite, si Dios me ha librado de la muerte y Dios permitió que yo esté aquí, es porque algo quiere Dios enseñarme. Dios quiere hablarme algo en esta isla llamada Patmos. Y le dije, hermano, entrando por unos detallitos, hermano,
en serio, necesitamos hacer conciencia. La iglesia de este tiempo, la iglesia camino al cielo, necesita hacer conciencia. Necesitamos hacer conciencia, amado hermano, que verdaderamente la iglesia del primer siglo era una iglesia perseguida. Como dicen en Guerrero, esa iglesia no se rajaba, hermano. Esa iglesia era capaz de enfrentar a la muerte. Si tenía que estar encarcelada, hermano, ellos disfrutaban en la cárcel. Porque el evangelio del Señor, oiga bien, el evangelio del Señor no es como el evangelio de hoy en día que vive en las religiones, ni como se vive en muchas iglesias de hoy en día, que el evangelio del Señor siempre, hermano, es aplaudido, es celebrado. No, el evangelio del primer siglo, hermano, era odiado, era perseguido. Si usted no sabe, hermano, hay todavía en México, en otros países, todavía el evangelio es perseguido. Todavía, hermano, la gente odia a los evangélicos. Hay un estado en México, no sé si ustedes han visto una película llamada Chamula. Parece que eso es en el estado de Veracruz. Esas historias fueron reales, porque el evangelio se predica y entonces, como cuando el evangelio se predica, confronta el pecado, confronta la maldad, confronta, amado hermano, y cuando confronta eso, a la gente no le gusta. Entonces, a causa de eso, hermano, el evangelio siempre ha sido perseguido desde el principio. Los discípulos, los apóstoles fueron muertos. Todo el mundo fue muerto en la iglesia primitiva. Todos fueron perseguidos. Juan está en la isla llamada Patmos. Y repito, nosotros necesitamos hacer conciencia acerca de eso, hermano. Que si usted se examina, ¿quién soy yo en el camino espiritual, hermano? Examínese. Yo me examino. Verdaderamente, hermano, que hoy en día, hermano, nada se tiene que hacer. O sea, nadie te tiene que ofender, nadie te tiene que decir una palabra que confronte tu pecado, porque entonces te enojas. Ese es el mensaje. La iglesia de hoy tiene que hacer conciencia. Que a ti, solamente porque se te ponche la llanta de un carro, hermano, está renegando. ¿Y por qué Dios lo permitió? ¿Y por qué pasó esto? O cualquier detalle, hermano, cualquier cosa que te pase, está renegando, amado hermano, cuando verdaderamente eso no es nada para lo que esta gente de la Biblia pasaba. Gloria a Jesús. Reciba la palabra, gloria al Señor. Vamos, agárrela aunque no le guste, hermano. Si usted va a vivir solamente de la palabra motivacional, hermano, pues yo le digo desde una vez, y no soy profeta, va a ser un cristiano débil, que chihuachi, mi amado hermano. Usted no va para ningún lado. Pero si usted es un cristiano firme, que agarra la palabra, gloria a Jesús, que la Biblia dice que sufriremos persecución, mi amado hermano. Esos eran los cristianos fuertes. Dice la Biblia que lo llevaron a la isla de Patmos y allí estaba. No pudieron matarlo ni en la isla de Patmos, mi amado hermano, porque la historia dice que Juan después salió de esa isla. Salió y dice que fue llevado a Éfeso. Y en Éfeso algunos dicen que ahí fue donde murió de viejo, hasta que Dios dijo: ahora sí, Juan, llegó tu tiempo. No fue cuando los hombres lo decían, no fue cuando aquel emperador lo mandó a esa isla llamada Patmos, no fue cuando el emperador lo metió a la olla de aceite, mi amado hermano. Fue cuando Dios lo dijo. Esa es otra cosa. Cuando tú estás bajo la voluntad de Dios, bajo la dirección de Dios, mi amado hermano, también eso te garantiza que no es cuando el hombre diga que te vas a morir, no es cuando el hombre diga que va a hacer lo que va a hacer contigo. Gloria a Jesús. Gloria al Señor. Alguien que vaya ahí a la cocina y que me haga una olla de café y tráigase unos vasos aquí para darle a la gente, porque de aquí miro mucho que tienen sueño. Y ahorita mandamos a traer el pan.
Mira, hermano, pero en serio que cuando está bajo la voluntad de Dios nada te afecta. ¿Sabe por qué hay tanta gente llorona hoy en día? ¿Sabe por qué hay tanta gente chillona, mi amado, hoy en día? En el evangelio, estoy hablando en el evangelio, mi amado hermano, que se quejan de todo. Débiles, mi amado hermano. Son niños espirituales. Son niños, son bebés espirituales, gloria a Jesús, que, hermano, pues son débiles. ¿Por qué razón, mi amado hermano? Yo no sé, mi amado hermano, que hay gente que nunca ha crecido, que necesita crecer en las cosas de Dios. El evangelio, dice la Biblia, el reino de los cielos sufre violencia. Y dice, los miedosos, los chillones lo arrebatan, los cobardes, los débiles. Dice los violentos. Violento no habla de que seas violento en que quieres golpear a fulano, quieres hacerle bronca, porque hay gente que hace bronca con todo mundo. Discúlpeme la palabra, mi amado hermano. Pelean con todo, hasta con ellos mismos se pelean. No habla de esos. Hay gente que pelea hasta en la iglesia. ¿En serio? Hay gente que dice, hay gente que me ha dicho, pastor, estaban peleando allá afuera, estaban reclamando. Dije yo, pero es que aquí venimos a la iglesia. Si tiene problemas, salga de aquí, vaya a arreglarlos a la cantina, llámele a su casa, llámele a otro lado. Aquí es una iglesia, aquí no venimos a pelear, aquí no venimos a arreglar, gloria a Jesús. Entonces me debe dinero, pero como no lo he visto, lo vi aquí en la iglesia, aquí lo agarro, aquí le cobro. Aquí no le vas a cobrar nada. Ve a cobrarle allá en su casa, ve a cobrarle en donde sea otro lado, pero aquí no, mi hermano. No habla de ese tipo de valiente, hermano, ese tipo de gente broncuda. No, hermano, de gente, hermano, repito, gente, hermano, que no tiene miedo, gente que se para firme en la brecha, gloria a Jesús, y dice, a mí nadie me detiene, gloria al Señor, a mí nadie me detiene, si tengo que morir, voy a morir, gloria a Jesús. Sí, amado hermano. Gente que toma una decisión porque dice que el reino de los cielos, lo que es la iglesia, o sea, la gente cree que el evangelio es algo para un pasatiempo. El evangelio, cuando yo era joven, que todavía soy joven, ¿verdad? Pero antes, cuando me invitaban a la iglesia, decía, no, hombre, algún día cuando yo sea viejo, esto es para los viejitos, el evangelio es para los viejitos. Pero no. Cuando vino Cristo a mi vida me di cuenta que no era para los viejitos, era para los violentos, para los valientes, para la gente que arrebata. Entonces yo dije, yo quiero ser un violento, quiero ser algo que arrebata, en serio. O sea, aquella gente sufría persecución, sufría críticas, sufría, hermano, es más, le voy a decir algo. Dice la historia que Juan dice que tenía unos callos grandotes en lo que eran las rodillas. Usted sabe, los que oran. ¿Se ha visto sus rodillas? A ver. No, hombre. Tienen callos, pero en la espalda, yo creo. No, en serio, hermano. De verdad, una gente que ora, chéquese sus rodillas. Va a tener unas capas negras ahí. Tiene unas capas negras. Imagínense, Juan, dice la historia que Juan, hermano, dice que tenía unas capas, unos callos grandes acá. Pasaba tiempo con Dios. Y alguien que pasa tiempo con Dios, ¿quién lo va a amenazar? ¿A quién le va a intimidar? Alguien que pasa tiempo con Dios, amado hermano, que ni el diablo, ni el infierno, ni Satanás, ni los demonios, que venga quien venga y le diga, te voy a matar. Esto es real. Un predicador escuché que estaba diciendo que vinieron ciertos hombres y le dijeron, te voy a matar, te voy a matar. Y estaba predicando y dijo, dale. Y sacó la pistola el hombre. En serio, esto es real, esto no es cuento, no es chisme. Cuando yo no era cristiano, yo pensé que los cristianos mentían. Algunos sí, pero no siempre. Pero este hombre dice que dijo, dale. Sacó la pistola y le empezó a jalar.
Y yo no sé si las balas no salían, no sé qué pasó. Y el hombre empezó a gritar, dijo: ¿por qué no te mueres? ¿Por qué no te mato? Dijo: ¿sabe por qué no me muero? Porque yo ya morí hace tiempo, yo ya estoy muerto. Y tú no puedes matar lo que ya está muerto. Gloria a Jesús. Yo ya morí. Entonces una gente, hermano, este hombre, por eso a Juan ni la muerte le podía hacer algo. Bendito sea Dios. Pero dice la Biblia que estando en ese momento, ahí fue donde recibió la manifestación de Dios. Porque Dios no se le manifiesta a gente cobarde, mi amado hermano. Yo no sé cómo hay gente que dicen que tienen revelación todos los días. Hay gente que tiene revelación todos los días, todos los días. Y lo único que yo sé, que Dios no se le revela a cualquier gente. Dios se le revela a gente, hermano, que ha sido procesada. Gente que Dios los ha probado, gente que Dios los ha procesado, amado hermano. Gloria a Jesús. Y ahí fue donde Dios se le reveló. De hecho, voy a terminar. De hecho, mi amado hermano, Dios, las mayores bendiciones, las mayores revelaciones, las mayores manifestaciones han venido cuando alguien ha estado en momentos difíciles. ¿Alguien lo entendió? Cuando estás pasando momentos difíciles, ahí es donde Dios se glorificaba. Por ejemplo, Job pasó un tiempo difícil. Después de haber pasado un tiempo difícil, Job perdió sus hijos, perdió su ganado, perdió toda su riqueza. Después de eso fue que Dios se manifestó. Todos sabemos, hermano, que Dios se manifiesta cuando pasamos por momentos difíciles. Por eso, cuando pasamos por momentos difíciles, no debemos de estar renegando. Si usted vive bajo la voluntad de Dios, si usted quiere vivir de acuerdo a Dios, usted no debe de estar renegando contra Dios. Que por qué no tengo trabajo. Tranquilo. Dígale a Dios: ¿qué me quieres enseñar? ¿Qué es lo que me quieres decir a través de esto, Señor? Que me quitaste mi trabajo o que no tengo trabajo. ¿Qué me quieres enseñar? Porque todo trae una lección, trae una enseñanza en la vida. ¿Alguien está escuchando, hermano? Todo trae una enseñanza de lo que te pase cuando tú vives en la voluntad de Dios. Claro que no es que tú lo provoques. Porque una cosa es que Dios permita algo por causa del evangelio, por causa de que tú le sirvas a Dios. Otra cosa es que tú mismo lo provoques. Porque hay gente que dice, ¿verdad? Hay gente que dice: ay, el diablo me quitó el trabajo y yo no sé que Dios posible me va a dar otro. O sea, y cuando te examinan, no fue el diablo, fue tu rebeldía, tu desobediencia. Ay, que el diablo me quitó mi mujer y se metió el diablo. Y a veces cuando te examinan, no fue el diablo, fue que tú no tomaste el rol de esposo. Que el diablo, mira que el diablo se está llevando a mis hijos, me lo está quitando. Y cuando te examina, no es el diablo. O sea, es que tú no estás tomando el rol de padre, no estás tomando el rol de papá, tomando la corrección de tus hijos. Entonces a veces las cosas vienen por causa de que Dios le permite al enemigo por causa del evangelio. Pero a veces vienen por nuestra irresponsabilidad. Mira, cuando toco estos temas, como que se incomoda. Pero alguien te tiene que decir la verdad. Alguien nos tiene que decir la verdad, porque si no, pues no vamos a reaccionar. Y a veces pasa eso, hermano, que a veces culpamos al diablo, lo que sea, hermano, y a veces nuestra irresponsabilidad. Entonces, cuando es por causa de Dios, Dios se compromete a protegernos. Gloria a Jesús. Y entonces Juan está en la isla de Patmos por causa del evangelio. Diga conmigo: por causa del evangelio. Si algo me pasa, diga conmigo: es por causa del evangelio. No hay problema. Él me trajo, Él me tiene aquí. Le decía en cierta ocasión que los vecinos aquí decían: lo vamos a sacar de esta área, esos alborotistas, esos que hacen bulla, esos que los vecinos de aquí, dijo, lo vamos a sacar. Personalmente vinieron y yo le dije: vete, junta la firma, sácame, a ver si puedes.
Ya pasaron años y no me han sacado todavía, porque no estamos guiados por el hombre, mi amado hermano. Estamos aquí porque Dios nos trajo a este lugar. Estamos aquí porque papá dijo: ustedes van para allá y que se levante quien se levante. Gloria a Jesús. Entonces, lo mismo que me dijeron a mí: te vamos a sacar, vas a hacer lo que nosotros decimos. Si no haces lo que nosotros decimos, te vamos a sacar de aquí. Y le dije: vete. Israel me interpretó, le dijo: dice el pastor que vayas y que hagas lo que quieras, si lo puedes sacar. Y esas personas que dijeron que me iban a sacar hace algún año vinieron y dijeron: tenemos calabazas, ¿quieres calabazas? Aquí traemos a regalarte. Gloria a Jesús, porque cuando ellos ven que no pueden, mi amado hermano, con un hombre de Dios, estoy hablando en serio, mi amado hermano, porque, hermano, nadie va a poder hacer algo en contra de alguien que está bajo la voluntad de Dios, bajo la cobertura de Dios. Nadie va a poder hacer algo. Y te dije, hermano, prepárate. Si estás pasando un momento de tribulación, hermano, es ahí donde Dios se va a glorificar. Es ahí donde Dios va a extender su mano, te va a hablar. A Juan estaba en medio de la isla de Patmos. Ahí recibió revelación. Le dijo: prepárate, escribe esto, te voy a dar el mensaje para las 7 iglesias. Después de que escribió el mensaje para las 7 iglesias, dice la Biblia que el cielo se le abrió. Juan fue trasladado al cielo. Fue el hombre que vio el trono. Estaba sentado, dice, un anciano. Había 24 tronos alrededor, dice, y vio una visión. Miró serafines que estaban adorando a Dios. Juan, aleluya, fue el que vio, hermano, el trono de Dios en el momento de la tribulación. Por eso te dije, hermano, nosotros, la iglesia, no tenemos miedo, hermano, a la persecución. La gente cree, oiga bien, hermano, la gente cree que somos arrogantes. La gente nos juzga como arrogantes. Cuando vino la pandemia, que todo el mundo cerró y hasta hoy en día están vendiendo muchas iglesias, y vino la pandemia, y yo me postraba allá a llorar, y alguien vino, un profeta vino aquí y me dijo: el año pasado, en abril, te vi llorando aquí para que ese virus no se llevara a ninguno de tu iglesia. Así me dijo: te vi llorando en ese altar, aquí llorando, clamando por esta iglesia para que el virus pasara y no se llevara a ninguno de esta iglesia, me lo dijo. Y lo que yo le dije a Dios cuando fue el virus, le dije: Señor, un hombre como yo va a correr, va a cerrar la iglesia, Señor. Prefiero que la gente diga: se murió ahí, predicando la palabra, pero nunca cerró la iglesia, se murió ahí, por la gloria a Jesús, en obediencia a Dios. Y yo dije: ¿para qué yo quiero morirme en una tienda? Alabado sea Dios, tocado por el virus, y decir: se murió en una tienda, se murió en un hospital. Yo dije: qué gloria sería que dijeran: se murió en el altar predicando la palabra, pero nunca paró. Gloria a Jesús. Y somos testigos de la mano de Dios, que el virus vino de un solo, tocó a toda la iglesia y ninguno se murió. La ciencia decía, oiga bien, la ciencia decía que los ancianos de 60 años, de 70 años, había una posibilidad alta de que se murieran, mi amado hermano. Y en ese tiempo estuvo la mamá del hermano Santiago con 80 y tantos años de edad aquí. Le dio el virus. La señora subía la escalera, bajaba, y el virus, gloria a Jesús, no se la pudo llevar, mi amado hermano, porque estábamos bajo la voluntad de Dios. Estaba la hermana Lío, nosotros estábamos preocupados con mi esposa, empezamos a clamar: Señor, guárdala, guárdala, Señor, se la vaya a llevar, hermano. Y cuando le preguntamos: hermana, ¿no le ha tocado el virus? Yo no le hago caso a ese virus. Y yo lo siento, pero yo no le hago caso, decía ella. Amado hermano, bien tranquila, paseándose. Gloria a Jesús. Y esto es realidad, esto es verdad, no estoy mintiendo delante de Dios. Amado hermano, que los que estamos en la cobertura de Dios, aquí no hay casualidades. La gente que no conoce a Dios cree que son casualidades. Esta muchacha llegó, quizás ellos piensan que es casualidad. No hay casualidades. La gente que viene de México tarda por lo menos ¿cuántos meses tardó? ¿Cómo se llama? Patricia, ¿cuántos meses tardaron para llegar ustedes? 2 meses. Todo mundo tarda mucho tiempo. Y no es casualidad que este muchacho vino el domingo pasado y pedimos oración. Y yo, una de las cosas que le dije: Señor, muéstrale que tú eres real,
Muéstrale que tú vives, Dios mío. Muéstrale que tú eres el Dios que cuida y guarda y protege. Ciérrale los ojos a esa migración, que esta muchacha pase y llegue con bien. Aquí no vivimos por casualidades, aquí vivimos por la realidad de Dios. Nosotros estamos bajo la voluntad de un Dios eterno, un Dios que creó los cielos, la tierra, todo lo que habita, el aire que estamos respirando, es Dios que nos los está dando. Pero es Dios, Dios existe, Dios es real, Dios vive. Dios es real. Todo lo que pasa en tu vida no es casualidad, es porque Dios lo permite. Él está vivo. Una de las preguntas que yo le hice a Dios hace unos días, mientras estaba orando, empecé a meditar que Dios, hermano, Dios tiene planetas. Imagínese usted el sol. Dicen que el sol es muchísimo más grande que la tierra. Otros planetas como, quién sabe qué, Júpiter, no sé, tanta cosa. Planetas grandes, cuando usted mira el cielo, la noche, bonito, estrellas por todas partes, que hay hasta figuras, amado hermano. Hasta figuras hizo Dios en el cielo. Y una de las cosas que yo le dije a Dios, digo, Señor, eres tan grande, tú tienes tantas cosas de qué presumir. Mira aquel planeta, mira las estrellas, mira esto, pero espéreme. Pero una de las cosas que yo le dije a Dios, ¿y qué le viste al hombre? Que es tan insignificante, Señor. Mira este pedazo de carne, este hombre. ¿Qué le viste? Para que tú te complazcas de él, cuando tú tienes tantas cosas extraordinarias, grandes, de qué presumir esta tierra, esta naturaleza, los árboles. Pero ¿qué le viste al hombre? Y Dios me dijo, eso es creación. Ustedes son a mi imagen. Yo no puedo conectarme con los planetas en espíritu, pero con ustedes sí, porque a ustedes los hice a mi imagen. Ustedes son imagen mía, son hechos de mi esencia. Ustedes son hechos de lo mío. Yo soy Dios y mi espíritu habita en ustedes. Yo soplé aliento de vida en ustedes y ustedes caminan y viven porque yo soplé de lo que yo tengo dentro en ustedes. En otras palabras, ustedes son parte mía, de lo que yo soy, me dijo Dios. Ustedes son parte de mí, de lo que yo soy, Dios. Dijo, por eso es que los amo, porque ustedes no son cualquier cosa. Ustedes no son como un planeta, no son como el sol, ustedes no son como Júpiter, ustedes no son como la naturaleza, ustedes no son como los perros, como los animales, discúlpeme la palabra. Ustedes no son como cualquier cosa, ustedes son esencia mía. Por eso es que yo tengo comunicación con ustedes, por eso es que yo me comunico con ustedes, los amo. Porque ustedes son hechos a mi semejanza, me dijo Dios. Dije, wow, Dios mío, verdaderamente que no somos cualquier cosa. Póngase de pie, hermano. Usted no es cualquier cosa. Nosotros somos esencia de Dios. Por eso es que caminamos, nos movemos, porque Dios en su misericordia deja el espíritu de aliento de vida en nosotros. Pero el día que Él lo quite, ese día usted puede caer muerto. Ese día usted deja de existir. No se crea mucho. Usted está aquí porque fue Dios quien lo trajo. Fue Dios quien en su misericordia le plació que usted estuviera aquí.